Hola chicos, bueno, recuerdo que estábamos viendo el tema de economía personal y ya habíamos visto puntos como el ahorro, el endeudamiento, las relaciones bancarias y demás. Pues bien, nos faltaba por ver el último punto, el punto 6, el relacionado con los seguros. ¿Cómo vamos a ver este punto? Pues en primer lugar hablaremos del concepto, en segundo lugar de los elementos que lo forman y por último de la clasificación de los seguros. En relación al concepto, podemos decir que un seguro es un contrato. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es una relación contractual, mediante el cual, a cambio de una cuota de dinero, que es lo que denominamos prima, bien sea periódica o de una sola vez, un asegurador se va a comprometer, en caso de que se produzca el evento asegurado, a indemnizar el daño producido. Entonces los elementos van a ser los siguientes. En primer lugar, el tomador es la persona física o jurídica, es decir, lo puede contratar o bien una persona o bien una empresa jurídica que contrata el seguro. En segundo lugar, podemos hablar del asegurado, que son las personas o persona que se beneficia del seguro. También se denomina beneficiario. Y aquí podréis pensar que el tomador y el asegurado suele ser lo mismo, ¿no? Es decir, quien contrata el seguro, pues en teoría a priori parece que es la persona que se va a beneficiar del evento. Pues esto puede ser así o puede ser que no, y lo vamos a ver como un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de un seguro del coche, pues efectivamente la persona que contrata ese seguro y la persona que se beneficia de dicho seguro, pues suele ser la misma persona. No obstante, en el caso de los seguros de vida, los tomadores son personas que quieren asegurarse de que otras terceras personas, como pueden ser los hijos, no tengan que correr a cargo de diferentes costes, por ejemplo, por causa de fallecimiento y demás. Es decir, en este caso el tomador serían los padres, los asegurados serían los hijos. Por lo tanto, estas dos figuras pueden coincidir o no dependiendo del tipo de contrato o seguro contratado. En tercer lugar, hablaríamos del contrato o póliza. Cuando hablamos de póliza es el documento donde se van a detallar todas las condiciones que van a dar lugar a recibir la compensación en el caso de que se produzca el evento asegurado. También podemos hablar de prima, que la prima es esa cantidad monetaria exigida por la compañía aseguradora por ofrecernos dicha protección. Al hablar de contingencia o siniestro, estaríamos hablando de ese evento previsto en la póliza cuya producción daría lugar al cumplimiento de las obligaciones del asegurador. Es decir, es ese evento tal que si se produce nos vamos a ver beneficiados o recompensados por ese seguro contratado. Y por último, podríamos hablar de asegurador, que es la compañía de seguros que nos ofrece ese contrato. Bien, en tercer lugar, como digo, vamos a hablar de la clasificación de los seguros y como veis podemos clasificarlos atendiendo a diferentes criterios, concretamente 5. En primer lugar, podemos hablar de los seguros, clasificarlos según a quién cubran. En este caso pueden ser individuales o colectivos. Los individuales, como la propia palabra indica, son aquellos seguros que solo van a proteger o a cubrir a una sola persona, y por su parte los seguros colectivos van a cubrir o a proteger a varias personas. En segundo lugar, podemos clasificar los seguros según la cobertura. En este sentido, podemos hablar de seguros directos y seguros indirectos. ¿Cuáles son estos seguros? Pues bien, los seguros directos son aquellos que cubren a quien lo contrata, es decir, lo que decíamos al principio, son aquellos casos en los que el tomador o persona que lo contrata coincide con el asegurado o persona que se va a beneficiar del seguro. Por el contrario, los seguros cuya cobertura es indirecta son aquellos seguros en los que la persona tomadora y el asegurado no son la misma persona. En tercer lugar, podemos clasificar los seguros atendiendo a la forma de pago. En este caso podemos hablar de seguros de prima única, es decir, aquellos en los que solo se hace un pago, o de prima periódica, que serían aquellos seguros en los que la prima se va pagando periódicamente, bien sea semestralmente, anualmente y demás. En cuarto lugar, podemos hablar de los seguros según la obligatoriedad. Como la propia palabra indica, en este sentido podemos hablar o bien de seguros obligatorios
o bien de seguros voluntarios. Bien, aquellos seguros obligatorios son aquellos que sí o sí vamos a tener que contratar. Por ejemplo, los seguros del coche. Cuando compramos un coche, obligatoriamente tenemos que tener asociado un seguro del coche. Por el contrario, los seguros voluntarios son aquellos que vamos a contratar de manera voluntaria. En este sentido, destacan, por ejemplo, los seguros de jubilación. Serían aquellos en los que entregamos en el momento presente un pago o una prima para obtener una recompensa o una cantidad monetaria en el futuro, en el momento en el que nos jubilemos. Y por otra parte, podemos clasificarlos ya por último según el objeto del seguro, es decir, a quién cubre el seguro. En este sentido podemos hablar de seguros contra daños y también podemos hablar de seguros de personas. La diferencia principal entre estos dos tipos de seguros son que los seguros contra daños van a proteger a bienes inmuebles y los seguros de personas van a proteger a las personas. Es decir, los seguros contra daños pueden ser, por ejemplo, los seguros de un coche, los seguros del hogar, es decir, el riesgo que se cubre recae sobre los bienes o sobre el patrimonio. Por su parte, los seguros de las personas, el riesgo que se va a cubrir va a recaer sobre las propias personas, destacando los seguros de vida.